Bien, regresamos con César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú, y Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro. Muy buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, la idea es conversar sobre esta posibilidad de compra de los grifos Repsol por parte de Petroperú. César, tú has sido presidente de Petroperú. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión al respecto. Que no es fácil decir desde mi punto de vista de haber sido después presidente de Petroperú que ahora yo no estoy de acuerdo. Y habiendo sido un promotor que Petroperú debe ser una empresa fuerte. El tema es que los grifos de Petroperú se venden a través de la persona jurídica Refinería La Pampilla S.A. Y la persona jurídica es dueña de 2 unidades de negocio. La refinería en sí, que está por Ventanilla, más las estaciones de servicio. Entonces, comprar estaciones significa comprar la persona jurídica con refinería incluida. Y la refinería hoy día no es nada atractivo. Entonces, mi problema es, primero, vamos a comprar una unidad de negocio refinera que no es muy atractiva, y en segundo lugar, es si eso ocurre, Petroperú tenía el 100% del mercado de refinación. Y eso sí es un riesgo porque el mercado de combustible sería manejado bajo la política de Petro. Puede ser para bien de la empresa, en el sentido que el precio puede ser alto, y para mal del mercado. O puede ser para bien del mercado, entre comillas, porque el precio es bajo y se politiza, y mal para la empresa. Esos son los riesgos que yo veo, y por eso ha sido mi posición particular, y todo el mundo dice, hoy te he vuelto anti-Petro. No, yo creo que tenemos que defender el mercado, y Petro puede ser una empresa fuerte, pero competitiva, ¿no? Una consulta. La mayoría de analistas sostienen que la refinería, La Pampilla, necesita una gran inversión de capital para ponerla a estándares internacionales. ¿Eso es correcto? ¿Cómo afecta esta decisión? Hay dos cosas ahí, ¿no? La refinería lo que necesita es, primero hay una obligación legal de disminuir la cantidad de azufre de combustibles. Eso como inversión para La Pampilla es más o menos entre 600 y 700 millones de dólares. Eso hay que hacerlo, el que lo compre va a tener que hacerlo. Y en segundo lugar esta refinería, igual que la de Talara de Petroperú, produce una gran cantidad de residuales, que es un producto de bajo precio en el mercado. Entonces eso se cambia por diésel. Y para producir diésel, la inversión de estos 700, aparte del tema de azufre, habría que poner unos 700, 800 más para que sean competitivas. Entonces, ya con Talara tengo bastante, que tendría que hacer una cosa que por lo menos vale 1.000 millones, pudiendo ir hasta 3.000, y me heredo La Pampilla, en la cual tengo que meter por lo menos 700, 800 millones, más la parte de modernización, que son 1.500 más. Entonces, eso yo lo veo complicado a un Estado manejar todo eso. Algunos dicen, pero convoco privados. El privado no tiene mucho interés en la refinería. Todos los privados le interesan los grifos, naturalmente. Pero ¿quién se quiere cargar la refinería? ¿Cuánto costaría el total de la operación, teniendo en cuenta que tienes que replantear los métodos productivos, tanto en Talara como en La Pampilla? Si sumas, ¿cuánto va a costar poner al día Talara, poner al día La Pampilla, más la compra, como tú bien has dicho, de los grifos y La Pampilla? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Por encima de los 4.000 millones? Claro, o sea, mira, a ver, si hacemos lo mínimo en Talara, al menos azufre, se habla de 1.000 millones. En La Pampilla eso cuesta 700 más o menos. Estamos hablando de 1.700. El valor, la capitalización bursátil de La Pampilla es 200 millones. Pero el valor en libros es 400. Pongamos que se pague el valor en libros. Entonces estamos hablando ya de 400 más. Entonces estamos hablando 1.000 en Talara, 700 aproximadamente por la modernización o el quitar el azufre en La Pampilla, 1.700, más 400 si pagáramos valor en libros, estamos hablando de más de 2.000 millones. Eso es lo que tendría que sacar el Estado. La pregunta es, ¿hay algún privado interesado en una refinería que tiene que importar crudo de la costa occidental del África para funcionar, que es el caso de La Pampilla? Yo creo que no. ¿Hay privados interesados en los grifos? Sí los hay. Pero lo malo es que el grifo no sale solo. Muy bien. Esa es mi posición. Don Aurelio, cuéntenos un poco, ¿cuál es su postura? Bueno, yo no le veo problema, porque al final, si digamos tenemos el dilema respecto a Talara, una modernización que estaría por los 3.450 millones de dólares, que definitivamente es preferible pensar en una refinería nueva, ¿no es cierto? Lo que más bien habría que pensar en este caso en efectuar sinergias entre ambas refinerías, y justamente lo que debiera hacer Petroperú más bien es optar precisamente por una ocasión que se le presenta de poder tener la primera opción, ¿no es cierto? En este caso con la famosa cláusula dorada, o sea, sí es factible por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que se lograría? Simplemente no hacer el gasto tremendo que representaría Talara, ¿no es cierto?, sino, siendo el mismo propietario de las dos refinerías, harían sinergias en cuanto a procesos. Entonces, ¿qué pasa?
hay partes en que seguramente podrán ser utilizadas en Talara y otras en La Pampilla. Entonces, de tal manera que siendo el mismo dueño dirá, oye, yo no necesito invertir esto porque simplemente no me conviene, resulta obsoleto hoy día. No, recordemos que Talara es una refinería que fue construida en 1929. Escúchese bien, 1929, cuando estuvo el International Petroleum Company. Ok. El caso de La Pampilla pues, es una situación diferente en la época del presidente Belaúnde en su primer periodo. Entonces, ya se han hecho las inversiones y esa es la deuda que justamente representa hoy día La Pampilla, ¿no? Entonces, hay un pasivo definitivamente. Sí, se entiende la parte de la reducción de los costos fijos, que es creo a lo que usted se refiere, si es que el Estado compra la refinería Pampilla con los glifos. Lo que no se entiende muy bien es cómo las sinergias en cuanto a la reducción de costos fijos va a mejorar la producción en cuanto a calidad y respecto a lo del azufre. Claro. Con relación al azufre, allí sí hay, digamos, un impedimento de tipo legal, ¿no? Que tiene un plazo el año 2015, pero que ya fue movida una vez y la puede ser movida nuevamente, así que por esa parte yo no le veo problema. Y si hay necesidad de importar crudo, como diésel, como hoy día se está importando de ENAP precisamente, o sea, de Chile, o sea, es ir muy lejos, ¿no es cierto? Ese es el famoso diésel pro. Claro. Entonces, Sí. por esa parte, disculpe, pero por esa parte, digamos, señalábamos que no habría que tampoco asustarse respecto a los plazos que tengo que de todas maneras desulfurizar y etcétera, etcétera, y con ese temor estamos actuando, digamos, tratando de avanzar contra el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese aspecto legal se puede solucionar. El asunto es respecto a la parte económica, o sea, ¿conviene o no conviene? Si voy a hacer un gasto como el que se piensa hacer por Talara y solamente por una refinería, me parece que, por ejemplo, habría que pensar dos veces en que más bien de repente me resulta mucho más económico, precisamente haciendo la sinergia respecto a procesos. ¿Qué tipo de crudo voy a procesar en una y otra refinería u otra refinería? Hay, digamos, hay combustibles que seguramente no necesitaré, digamos, producirlos, como es el caso del GLP, por ejemplo, en el caso de La Pampilla, que produce muy poco, 1.500 barriles. En cambio, en el caso de Talara, digamos, tiene una producción de 4.500, ¿no? Entonces, se tendrá que ver qué tipo de crudo voy a procesar. Si en este caso voy a procesar el crudo que se produce en Talara, o sea, en los alrededores de Talara, definitivamente tengo que adaptar mis procesos hacia esos crudos. En cambio, en el caso de La Pampilla, ya está adecuada para poder procesar otro tipo de crudos más pesados. Entonces, esa sinergia señalábamos precisamente dependiendo del mercado, o sea, en otras palabras, a quién voy a vender, ¿no es cierto? Y no asustarnos con que, digamos, tenemos que importar. Ya estamos importando, somos netos importadores de combustibles, sobre todo de diésel en este momento, y de petróleo en particular. En consecuencia, no asustémonos, porque mañana más tarde vamos a continuar importando, y si tenemos que hacerlo en tanto, digamos, no podamos modernizar, pues simplemente lo que habría que hacer es más bien aprovechar la oportunidad que se le presenta a Petroperú en esta, digamos, esta famosa cláusula dorada. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con César Gutiérrez y Aurelio Ochoa para seguir hablando sobre la compra de los glifos Repsol por parte de Petroperú. Regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, regresamos con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, y Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro. Estamos hablando sobre la posibilidad de compra de los glifos Repsol por parte del Estado. Don Aurelio, déjeme hacerle una consulta. Sí. En diversos estudios de productividad, cuando hay la privatización de una empresa estatal de petróleos o cuando hay la estatización de una empresa, caso PDVSA, caso Petrobras, las productividades han demostrado estar en contra del Estado. El Estado no ha sido un buen gestor en ambos casos. Estamos de acuerdo. ¿Por qué tendríamos que asumir que el Estado sería un buen administrador de este gran consorcio petrolero que encima sería monopólico y con lo cual tendría menores incentivos aún a la productividad? Claro, es una buena pregunta y creo que justamente todo está en la administración, o sea, no tanto en este caso de que si es privada o si es pública, a mí me parece, es cuestión de administración. Y creo que la gestión precisamente, y hemos visto que hay una serie de empresas y grandes empresas, ¿no?, en el mundo, privadas que también han tenido muchísimos problemas y sabemos la crisis internacional. En fin,
El asunto es este. A mí me parece que lo que habría que simultáneamente, no solamente ver, oye, que traslademos o compremos por comprar, no, absolutamente. A mí me parece que lo primero que tiene que hacerse es tratar de ver cómo se va a seguir administrando la empresa estatal, o sea, comenzando. O sea, por ejemplo, los directorios debieran ser tan igual como lo que ocurre con el directorio de Petrobras, por concurso público internacional, de tal manera que pueda convocarse, ¿no es cierto?, digamos, a nuestros mejores técnicos que estén esparcidos, y están esparcidos en el mundo petrolero internacional, ¿no es cierto?, de tal manera que puedan participar y tengan la independencia de tomar, en este caso, decisiones, y no tener que depender del gobierno de turno, ¿no es cierto?, que, digamos, en este caso definitivamente podría estar defendiendo otro tipo de intereses. Entonces me parece, lo primero que tiene que hacerse es la gestión, cambiar la forma como se, en este caso, designa a los directores y al presidente del directorio. Una respuesta muy corta. ¿Usted cree que eso es posible en este gobierno? Bueno, debiera paralelamente hacerse, porque si queremos fortalecer realmente a Petroperú, y justamente si tuviera el que detalle apostar hacia yo, por ejemplo, sí o hacia no, ¿qué cree? No. Bueno, esperemos que antes de los 3 años lo haga. Esperemos. Bueno, por lo César, menos. Imaginemos que el Estado va adelante y compra. También quisiera una respuesta sobre eso. ¿Tú crees que ellos irían hacia el privado o no? Yo sí estoy enfático. O sea, yo estoy seguro que este gobierno no lo hace. No lo hace. No lo hace. Es más, hay una gran vocación de temor al público. En el tema de los combustibles, aquí en el Reino Unido, cuando hay que hacer un alza, todo el mundo es cauteloso. Y pues si este gobierno que se asusta porque alguien grita en Cajamarca, ya pues ni pensemos, ¿qué es lo que va a hacer? Eso no hay que ser pitonizo. Entonces yo soy enfático, eso no va a ocurrir. Lo que dice Aurelio, perfecto, suena bien elegir un directorio de afuera, pero eso significa una gran reforma, porque vamos a ver, ¿cuánto gana un director hoy día de Petroperú? 1.300 soles por sesión, 2 sesiones 2.600 al mes. ¿Alguien se va a animar del sector privado a tomar todo el riesgo que toma igual que todo el presidente para dar el juicio? Yo tengo varios juicios. Entonces, ¿alguien va a tomar ese riesgo? No, pues. Y esa reforma, si estamos discutiendo si el premier gana 15.000 o 20.000 soles, ya estamos hablando de cosas mayores. Quisiera hacerte una pregunta adicional, el tiempo nos gana. Tú has sido presidente de Petroperú. ¿Cuál es el capital humano con el que cuenta Petroperú para manejar este emporio petrolero? Mira, gente con muchas ganas de las cosas, pero el problema es que hay muy poca interacción con el mundo exterior. El mundo ha cambiado. Entonces han vivido casi en una burbuja y la interacción, el conocimiento de la interacción del mundo PDVSA financiero está demostrando lo que ocurre cuando cae en manos de personas inexpertas. Entonces, Perú tiene la capacidad, tiene un conjunto de gente que esto. conoce refinación, pero que le falta interactuar en un mundo que es mucho más complicado. Las adquisiciones de crudo son mucho más complicadas, los mecanismos financieros para coberturar importaciones son mucho más complicados, los cuales no conocen. Y eso sí es un tema que creo que es una gran dificultad. Muy bien, ha sido extremadamente interesante la conversación. Gracias a los dos por acompañarnos. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Lo dejamos con Jessica Tapia en Primero a las 8. Muy buenas noches.